Bienvenidos a Enseñanzas de la Biblia. Hoy exploraremos un tema que ha intrigado a creyentes a lo largo de los siglos, los misterios ocultos de la Biblia, revelaciones que cambiarán tu vida. La palabra de Dios está llena de secretos divinos y revelaciones profundas que nos invitan a reflexionar, a meditar y a transformar nuestro caminar espiritual. Acompáñanos en este fascinante recorrido por 20 versículos que revelan los misterios de la sabiduría divina. No te lo pierdas. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Proverbios capítulo 25, versículo 2, Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Este versículo resalta una verdad fascinante sobre el carácter de Dios y su relación con el conocimiento. Dios, en su soberanía, oculta ciertas verdades o misterios con un propósito divino. Este acto de ocultar no es un gesto de exclusión, sino una invitación a buscar. Dios invita a sus hijos a profundizar en las Escrituras y en su relación con Él para descubrir esas verdades escondidas. El acto de encubrir no es negativo, de hecho, representa la gloria y majestuosidad de Dios. Él no se revela completamente porque su naturaleza es demasiado grande para ser comprendida por el ser humano de una sola vez. Dios se muestra a aquellos que lo buscan de todo corazón, poco a poco, a medida que avanzan en su relación con Él. La segunda parte del versículo dice que es honra del rey escudriñarlo. Esto implica que aquellos que buscan diligentemente la verdad son honrados. Aquí, el rey puede representar a aquellos en posiciones de liderazgo o responsabilidad, pero también a cualquier persona que se esfuerza por entender los misterios divinos. Escudriñar los misterios de Dios requiere esfuerzo y dedicación. No es algo que se recibe de manera pasiva. Se necesita oración, estudio de la palabra, y un deseo genuino de acercarse a Dios. Esta búsqueda también nos transforma, porque al conocer más de Dios, somos cambiados a su imagen. Además, el proceso de búsqueda nos enseña humildad. Nos damos cuenta de que no tenemos todas las respuestas, y necesitamos la guía del Espíritu Santo para comprender las verdades divinas. La sabiduría no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Otro punto importante es que este versículo nos enseña que no todas las cosas deben ser reveladas de inmediato. Hay un tiempo y un proceso para todo. A medida que maduramos en nuestra fe, Dios nos permite ver más claramente lo que antes estaba oculto. Dios es un Dios de misterio, pero también es un Dios que desea ser conocido. Aunque algunos aspectos de su naturaleza y su plan son ocultos, Él anhela que lo busquemos para que podamos descubrir esas verdades profundas que cambian nuestra vida. El honor de descubrir los misterios de Dios también nos lleva a una mayor responsabilidad. Al conocer más de Él, somos llamados a vivir de acuerdo con ese conocimiento, compartiendo lo que hemos aprendido con otros. Este versículo también resalta el balance entre la gloria de Dios y la responsabilidad humana. Mientras Dios oculta, nosotros estamos llamados a buscar y, en ese proceso, encontramos no solo respuestas, sino una relación más profunda con nuestro Creador. Por último, este proceso de búsqueda y revelación nos llena de asombro y admiración hacia Dios. Cuanto más lo conocemos, más entendemos cuán grande y maravilloso es su plan para nosotros. Daniel capítulo 2, versículo 22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Este versículo nos habla de la capacidad de Dios para conocer y revelar los misterios más profundos. En el contexto del libro de Daniel, el profeta y sus compañeros estaban enfrentando desafíos en Babilonia, y Dios les reveló verdades escondidas, incluyendo la interpretación de sueños y visiones. Dios es quien revela lo profundo y lo escondido. No hay nada oculto para Él. Esto nos recuerda que, aunque nosotros podamos estar limitados en nuestro entendimiento, Dios no lo está. Él conoce cada detalle del universo y cada intención del corazón humano. Su sabiduría abarca todas las cosas. La frase "conoce lo que está en tinieblas" es particularmente poderosa. Nos asegura que no importa cuán oscuro pueda parecer nuestro entorno o nuestras circunstancias, Dios tiene pleno conocimiento de lo que está sucediendo. Incluso cuando estamos rodeados de incertidumbre, Dios tiene el control. Con él mora la luz es una declaración que resalta la naturaleza de Dios como fuente de toda verdad y claridad. La luz simboliza revelación, entendimiento y pureza. Donde Dios está, no puede haber oscuridad. Cuando Él se revela, la confusión y la duda desaparecen, y somos iluminados con su verdad. Este versículo también tiene implicaciones para la vida de oración. Al acercarnos a Dios en oración, podemos pedirle que nos revele lo que está oculto. No solo en un sentido general,
sino también en nuestras vidas personales. Podemos pedirle que nos muestre las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas por su luz. La revelación divina no se limita a un grupo selecto de personas. Aunque Daniel fue un profeta con una misión especial, este principio aplica a todos los que buscan a Dios. Si estamos dispuestos a escuchar y buscar su dirección, Dios nos revelará las verdades que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. También es importante notar que no todas las revelaciones son instantáneas. A veces, Dios nos da un entendimiento gradual. A medida que caminamos en fe, Él revela más y más de sus propósitos para nuestra vida. Esto requiere paciencia y confianza en que Dios siempre tiene el tiempo perfecto. En momentos de dificultad, cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, podemos confiar en que Dios lo sabe todo. Su conocimiento de lo oculto y su luz están siempre disponibles para aquellos que lo buscan sinceramente. Por otro lado, este versículo nos enseña que hay realidades espirituales que no siempre son visibles a simple vista. Hay un mundo espiritual que está más allá de nuestra comprensión natural, pero Dios, en su misericordia, puede revelarnos lo que necesitamos saber para enfrentar las batallas espirituales. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Este versículo de la carta a los romanos expresa la maravillosa grandeza de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Pablo, en un momento de profunda reflexión, exclama con asombro ante la magnitud de la sabiduría divina, reconociendo que los caminos de Dios son tan profundos y complejos que escapan a la comprensión humana. El uso de la palabra profundidad en este versículo indica que la sabiduría de Dios no es algo superficial o fácilmente entendible. Al igual que un océano profundo, la sabiduría y el conocimiento de Dios son insondables. No podemos llegar al fondo de su entendimiento por nuestras propias capacidades. Esto nos enseña humildad, al saber que nuestras mentes finitas no pueden abarcar toda la vastedad del plan de Dios. Cuando Pablo menciona las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, nos está diciendo que estos atributos divinos no son solo extensos, sino valiosos. La sabiduría de Dios no es simplemente información, es un tesoro que transforma la vida de aquellos que se acercan a Él con reverencia y fe. La segunda parte del versículo declara que los juicios de Dios son insondables. Esta es una afirmación poderosa sobre la justicia divina. A veces, desde nuestra perspectiva limitada, podemos cuestionar las decisiones o los planes de Dios. Sin embargo, este versículo nos recuerda que sus juicios están más allá de nuestra capacidad de comprensión. Dios actúa con justicia perfecta, incluso cuando no lo entendemos completamente. La palabra inescrutables también añade una capa de misterio a los caminos de Dios. Esto significa que sus métodos, su forma de obrar, no pueden ser completamente investigados o explicados por el ser humano. Esta inescrutabilidad nos invita a confiar más en Dios, sabiendo que, aunque no comprendamos el cómo, podemos tener plena fe en el quién, el Dios perfecto y amoroso que guía nuestros pasos. Este versículo es un llamado a la adoración. Al contemplar la vastedad de la sabiduría de Dios y la complejidad de sus caminos, nuestra única respuesta adecuada es alabarlo. A través de la adoración, reconocemos nuestra pequeñez y la grandeza de Dios, abriendo nuestros corazones a su verdad y amor. En la vida cotidiana, este versículo tiene aplicaciones prácticas. Cuando enfrentamos situaciones que no entendemos, podemos recordarnos a nosotros mismos que los juicios de Dios son insondables y que Él tiene un plan más grande que lo que podemos ver en el momento. Esto nos da paz y esperanza en medio de la incertidumbre. La profundidad del conocimiento de Dios también nos desafía a seguir buscando su sabiduría. Aunque no podemos comprenderlo todo, estamos invitados a acercarnos a Dios en oración y estudio de la palabra para recibir revelación. Cada nuevo destello de su sabiduría nos acerca más a su corazón. Este versículo también nos enseña que no necesitamos tener todas las respuestas para confiar en Dios. A menudo, buscamos explicaciones inmediatas para nuestras circunstancias, pero la verdadera paz viene cuando aceptamos que algunos aspectos del plan de Dios son más grandes que nosotros y que su conocimiento es perfecto. Colosenses capítulo 1, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este versículo nos habla de un misterio divino que estuvo oculto durante siglos, pero que finalmente fue revelado a través de Jesucristo. El apóstol Pablo utiliza la palabra misterio para referirse a las verdades profundas del plan de salvación de Dios, las cuales no eran completamente comprendidas en el pasado, pero que ahora se han dado a conocer a aquellos que creen.
Este misterio se refiere, en gran parte, al plan de Dios para salvar a la humanidad a través de Cristo, un plan que había sido prometido en el Antiguo Testamento pero que no fue plenamente revelado hasta la llegada de Jesús. Durante siglos, los profetas y el pueblo de Dios habían esperado la redención, pero no comprendían completamente cómo sucedería. Ahora, con la venida de Cristo, este misterio se ha manifestado. La frase había estado oculto desde los siglos y edades nos muestra que Dios tiene un tiempo perfecto para revelar sus planes. Aunque su promesa de redención siempre estuvo presente, el momento exacto en que el misterio sería revelado estaba reservado para el tiempo adecuado, el tiempo de Cristo. Esto nos enseña sobre la paciencia y la confianza en los tiempos de Dios. El hecho de que este misterio haya sido manifestado a sus santos es significativo. Los santos son aquellos que han sido apartados para Dios, los creyentes en Cristo que, a través de la fe, han sido hechos partícipes de esta revelación divina. No es un misterio exclusivo para unos pocos, sino que está disponible para todos aquellos que confían en Jesús. La revelación de este misterio también destaca la gracia de Dios. No teníamos derecho a conocer su plan de salvación, pero por su amor y misericordia, decidió revelarlo a nosotros. Este conocimiento no es algo que hayamos ganado, sino que es un regalo inmerecido de su parte. Este versículo también tiene un componente de esperanza. Aunque el misterio fue revelado en Cristo, todavía hay aspectos del plan de Dios que no comprendemos por completo. A medida que seguimos a Jesús, Dios continúa revelando más de su verdad y propósito para nuestras vidas. Cada día que caminamos con Él, podemos esperar nuevas revelaciones de su amor y poder. El misterio también se refiere a la unión de los gentiles y los judíos en un solo cuerpo en Cristo. Durante mucho tiempo, la salvación parecía limitada al pueblo de Israel, pero ahora, a través de Jesús, se ha revelado que todos, sin importar su origen, tienen acceso a la salvación por medio de la fe. Este es otro aspecto maravilloso de este misterio revelado. En la vida diaria, este versículo nos invita a vivir con una actitud de gratitud y reverencia. Dios nos ha revelado lo que los antiguos profetas y generaciones no pudieron ver claramente, el plan completo de salvación en Cristo. Esto debe motivarnos a vivir con pasión y propósito, compartiendo este misterio con los demás. Finalmente, la revelación de este misterio nos recuerda que somos parte de una historia mucho más grande que nuestra propia vida. Dios ha estado trabajando desde la eternidad para llevar a cabo su plan de redención, y ahora somos testigos y participantes en esa obra. Este versículo también es un llamado a la comunidad de fe. Los santos a los que se refiere Pablo no son individuos aislados, sino el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Juntos, como pueblo de Dios, estamos llamados a vivir y proclamar las maravillas de este misterio revelado. Mateo capítulo 13, versículo 11, Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Este versículo ocurre en el contexto de una conversación entre Jesús y sus discípulos, donde Él explica por qué enseña a las multitudes en parábolas. Jesús revela que los misterios del reino de los cielos son concedidos a sus seguidores, pero no a todos. Esta distinción no es un acto de exclusión arbitraria, sino una demostración de que solo aquellos con corazones abiertos y receptivos pueden entender las verdades profundas del reino. Jesús hace una clara diferencia entre aquellos que están dispuestos a escuchar y aprender, y aquellos que, aunque escuchan sus palabras, no buscan entenderlas verdaderamente. Los discípulos representan a aquellos que desean conocer más a Dios, mientras que las multitudes simbolizan a aquellos que solo están interesados superficialmente en las enseñanzas de Jesús. El misterio aquí se refiere a las verdades espirituales que no pueden ser comprendidas solo con el intelecto humano. Son revelaciones divinas que requieren una disposición espiritual para ser entendidas. Jesús usa parábolas para enseñar estas verdades, y aquellos que están espiritualmente sintonizados pueden captar el significado detrás de sus palabras. Este versículo también nos muestra que la revelación divina es un don. No es algo que podamos obtener por nuestra propia sabiduría o esfuerzo, sino que es algo que Dios concede a quienes buscan con fe y humildad. El conocimiento del reino no es solo información, es una experiencia transformadora que cambia nuestra perspectiva de la vida. Jesús enseña que los misterios del reino están ocultos para algunos, no porque Dios los esté escondiendo intencionalmente, sino porque sus corazones no están preparados para recibirlos. Este versículo nos invita a examinarnos a nosotros mismos y asegurarnos de que estamos abiertos a la verdad de Dios, listos para recibir sus enseñanzas. La frase "a vosotros os es dado saber" también indica que los discípulos han sido escogidos para recibir esta revelación.
No porque sean superiores a los demás, sino porque han sido llamados y han respondido al llamado con fe. Este mismo principio aplica a todos los creyentes hoy en día. Si hemos respondido a la invitación de Jesús, somos parte de aquellos a quienes se les ha dado conocer los misterios del reino. Los misterios del reino de los cielos incluyen verdades sobre el plan de salvación, la naturaleza de Dios, el propósito de la vida y el destino final de la humanidad. A través de las enseñanzas de Jesús, estos misterios se hacen accesibles para aquellos que los siguen con sinceridad. Este versículo también resalta la responsabilidad de los que han recibido la revelación. Si Dios nos ha concedido el privilegio de conocer sus misterios, también somos llamados a vivir de acuerdo con ese conocimiento y a compartirlo con los demás. No podemos quedarnos con esta verdad para nosotros mismos. En nuestras vidas, este versículo nos anima a buscar continuamente más entendimiento de los misterios de Dios. A medida que crecemos en nuestra fe, Dios nos revelará más y más de su reino, pero debemos estar dispuestos a buscar, a escuchar y a aprender con corazones abiertos. Finalmente, este versículo nos invita a orar para que aquellos que aún no comprenden los misterios del reino abran sus corazones a la verdad. Dios desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad, y podemos ser parte de ese proceso a través de nuestra intercesión y testimonio. Efesios capítulo 3, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Este versículo es parte de una carta escrita por el apóstol Pablo, donde expone su misión de revelar un misterio que había sido oculto durante siglos, la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. La dispensación se refiere a un plano de administración divino que Dios tenía reservado para un tiempo específico, y que finalmente fue revelado a través de Cristo. El misterio escondido es la salvación no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Durante mucho tiempo, los judíos habían sido el pueblo elegido de Dios, pero con la venida de Jesús, Dios reveló que todos, sin importar su origen, podían ser parte de su plan de redención. Este misterio, aunque mencionado en el Antiguo Testamento, no fue completamente comprendido hasta la era del Nuevo Testamento. Este versículo también subraya que Dios es el creador de todas las cosas. Su plan abarca no solo la historia de Israel, sino la historia de toda la humanidad. Dios, en su sabiduría infinita, tenía un propósito que incluía a todas las naciones desde el principio, pero ese propósito fue revelado en el tiempo adecuado. La palabra aclarar es clave aquí. Pablo fue llamado para traer luz a este misterio, para que todos pudieran entender el plan de Dios. Este acto de aclarar implica que la verdad estaba presente, pero no era completamente visible. Al igual que un velo que es retirado, la revelación de Dios permite que veamos con claridad lo que antes estaba oculto. Este versículo también nos enseña algo importante sobre la progresión de la revelación divina. Dios revela sus planes a lo largo del tiempo, en diferentes etapas. Lo que era un misterio para generaciones pasadas se ha revelado plenamente a través de Jesucristo. Esto nos recuerda que Dios tiene un plan más grande del que podemos ver en el presente, y que su revelación continúa. Además, este misterio no es solo para ser conocido intelectualmente, sino para ser vivido. Al entender que Dios ha abierto el camino de la salvación para todas las personas, estamos llamados a vivir de acuerdo con esa verdad, abrazando a otros sin importar su origen, y compartiendo el Evangelio con todos. La mención de Dios como creador también tiene implicaciones importantes. El mismo Dios que creó el universo tiene el poder para ejecutar su plan de salvación. Él no es limitado por las circunstancias del mundo o por la historia humana, su plan trasciende el tiempo y el espacio. Este versículo también refleja la misión de la Iglesia. Al igual que Pablo fue llamado a aclarar este misterio, la Iglesia tiene la responsabilidad de proclamar la verdad de que Jesús es el Salvador de todos. No podemos mantener este conocimiento solo para nosotros, estamos llamados a compartirlo con el mundo. El misterio escondido también nos enseña sobre la humildad de Dios. Aunque Él tenía este plan desde el principio, decidió revelarlo en su tiempo perfecto, no por imposición, sino por amor. Este es un recordatorio de que Dios trabaja en su propio tiempo, y su sabiduría es mayor que la nuestra. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este versículo de Deuteronomio nos presenta una distinción clara entre lo que Dios decide revelar y lo que Él guarda en secreto. Las cosas secretas se refieren a los misterios que Dios no ha revelado completamente a la humanidad. Estos misterios pertenecen solo a Dios,
lo que nos recuerda que hay límites a nuestro conocimiento y comprensión de su plan y de su naturaleza. Las cosas reveladas, en cambio, son aquellas que Dios ha decidido mostrarnos a través de su palabra, de los profetas y de las enseñanzas de la ley. Estas revelaciones no son solo para conocimiento intelectual, sino para ser vividas y obedecidas. Este versículo subraya la importancia de cumplir con la ley de Dios como respuesta a lo que Él nos ha mostrado. Este pasaje nos enseña que no necesitamos conocer todos los misterios para confiar en Dios. Él, en su infinita sabiduría, ha decidido que ciertas cosas permanezcan ocultas, pero también ha revelado lo suficiente para que podamos caminar en fe y obediencia. Nuestra relación con Dios no se basa en saberlo todo, sino en confiar en lo que Él ha revelado. Las cosas secretas también nos invitan a vivir con humildad. Aunque anhelamos conocer más sobre el plan de Dios, debemos aceptar que hay aspectos de su sabiduría y su voluntad que están más allá de nuestra comprensión. Esto no debe frustrarnos, sino que debe llevarnos a adorar a Dios por su grandeza y misterio. Dios, en su amor y sabiduría, ha decidido revelar lo que es necesario para nuestra salvación y crecimiento espiritual. Las cosas reveladas son suficientes para guiarnos en nuestra vida de fe, para que podamos vivir de acuerdo con su voluntad. Lo que ha sido revelado es para nosotros y para nuestros hijos, lo que implica una responsabilidad intergeneracional de enseñar y vivir las verdades de Dios. Este versículo también nos llama a la acción. No basta con conocer las revelaciones de Dios, debemos vivir de acuerdo con ellas. La revelación de Dios siempre viene con una responsabilidad, obedecer y seguir su ley. Esta obediencia no es una carga, sino una respuesta de amor y gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. El hecho de que las cosas secretas pertenezcan solo a Dios también nos recuerda que Él es soberano. No podemos controlarlo ni manipularlo. Dios revela lo que quiere, cuando quiere, y lo hace para nuestro bien. Nuestra tarea es confiar en su soberanía y caminar en fe, sabiendo que Él tiene un plan perfecto. En nuestras vidas, este versículo nos enseña a no obsesionarnos con lo que no entendemos, sino a enfocarnos en lo que Dios ya nos ha mostrado. A veces, buscamos respuestas a preguntas que no están destinadas a ser respondidas en este lado de la eternidad. En lugar de preocuparnos por lo que no sabemos, debemos vivir fielmente de acuerdo con lo que sí sabemos. La revelación de Dios no solo es para nosotros individualmente, sino también para nuestras familias y comunidades. Estamos llamados a transmitir la verdad de Dios a las próximas generaciones, asegurándonos de que ellos también conozcan y obedezcan las palabras de la ley divina. Esto crea una cadena de fidelidad a lo largo del tiempo, donde las enseñanzas de Dios continúan siendo honradas. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En este versículo, Pablo habla sobre una sabiduría oculta que es de Dios y que fue predestinada antes de los siglos. Esta sabiduría no es accesible a través del conocimiento humano o la sabiduría terrenal, es una revelación divina que ha estado oculta, pero que ahora se manifiesta a través de Cristo. La sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría del mundo. Mientras que el mundo valora el poder, el prestigio y el conocimiento humano, la sabiduría de Dios se basa en principios espirituales que a menudo contradicen los valores del mundo. La sabiduría en misterio se refiere al plan de salvación a través de Jesucristo, un plan que parecía incomprensible para muchos en ese tiempo, pero que es la manifestación del amor y la gracia de Dios. La frase predestinó antes de los siglos nos muestra que el plan de salvación no fue una reacción de Dios a los eventos en la historia. Desde la eternidad, Dios ya había planeado redimir a la humanidad a través de Jesucristo. Esto nos enseña sobre la soberanía de Dios y su control sobre toda la historia, incluso antes de que el mundo existiera. Este versículo también destaca que esta sabiduría oculta fue destinada para nuestra gloria. Esto no significa que seremos glorificados en el sentido de recibir honor como Dios, sino que nuestra glorificación está unida a nuestra unión con Cristo. A través de su sacrificio, somos elevados a una posición de hijos e hijas de Dios, participando en su gloria eterna. La sabiduría oculta también resalta la diferencia entre aquellos que son espirituales y aquellos que no lo son. Aquellos que no han experimentado el nuevo nacimiento en Cristo no pueden comprender completamente el plan de Dios. A menudo, el Evangelio parece una locura para el mundo, pero para aquellos que son salvos, es la sabiduría y el poder de Dios revelados. Este versículo también subraya el hecho de que la sabiduría de Dios no se puede adquirir por medios humanos. No importa cuán educados o inteligentes seamos, la sabiduría de Dios solo puede ser revelada a través del Espíritu Santo. Esta revelación es un don,
no algo que podemos ganar por nuestros propios esfuerzos. En nuestra vida diaria, este versículo nos llama a confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando no la entendemos completamente. A menudo, Dios nos guía por caminos que parecen contradictorios o confusos desde una perspectiva humana, pero debemos recordar que su sabiduría es perfecta y que Él tiene un plan para nuestra gloria. La sabiduría oculta también nos invita a meditar en la profundidad del plan de Dios. Aunque podemos conocer mucho sobre su salvación, siempre hay más que descubrir. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, Él nos revela más y más de su sabiduría y propósito para nuestras vidas. Este versículo también es un recordatorio de la importancia de la comunidad de fe. Pablo habla de nosotros cuando se refiere a esta sabiduría. No somos llamados a descubrir la sabiduría de Dios por nuestra cuenta, sino en comunidad con otros creyentes que también han sido iluminados por el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Este versículo es la introducción al libro de Apocalipsis, que es una revelación divina dada a Juan por Jesucristo. La palabra revelación aquí viene del griego apocalipsis, que significa desvelar o descubrir algo que antes estaba oculto. Este libro tiene como objetivo revelar los eventos futuros relacionados con el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. La revelación no proviene de Juan, sino que es dada por Jesucristo, quien a su vez la recibió de Dios Padre. Esto nos muestra la profunda conexión entre el Padre y el Hijo, y cómo la verdad divina fluye desde el trono de Dios hacia la humanidad a través de Jesucristo. Esta cadena de revelación es un testimonio del amor de Dios por sus siervos, ya que Él desea que sepamos lo que va a suceder. La frase para manifestar a sus siervos indica que esta revelación no es para todos, sino para aquellos que son siervos de Dios, aquellos que siguen a Cristo. A lo largo de la historia, muchas personas han leído el libro de Apocalipsis sin comprender su significado, pero aquellos que están en comunión con Dios, guiados por el Espíritu Santo, pueden discernir sus verdades. Las cosas que deben suceder pronto se refieren a los eventos futuros que se desarrollarán en el plan de Dios para el fin de los tiempos. Aunque la palabra pronto ha causado debate, desde la perspectiva de Dios, el tiempo es diferente al nuestro. Lo que parece ser un largo periodo de espera para nosotros es, en realidad, parte del plan perfecto de Dios. Este versículo también establece la autoridad de Jesucristo en la revelación de los eventos futuros. A lo largo del libro de Apocalipsis, veremos cómo Jesús es el centro de todas las profecías y cómo Él tiene el control absoluto sobre el destino de la humanidad y del universo. Esto nos da confianza en que, sin importar lo que suceda, Jesús está en control. La revelación no solo tiene el propósito de informar, sino de preparar. A medida que entendemos los eventos que deben suceder, somos llamados a vivir con urgencia y en santidad, sabiendo que el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Esta revelación nos desafía a no vivir de manera complaciente, sino a estar listos para los tiempos que vienen. El hecho de que la revelación sea dada a sus siervos también subraya la importancia de la obediencia. No es suficiente conocer los eventos futuros, debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, siendo siervos fieles que siguen a Cristo en todo momento. La revelación de Dios siempre viene con un llamado a la acción. Este versículo también nos da esperanza en medio de la incertidumbre. Aunque el libro de Apocalipsis habla de tiempos difíciles, la revelación de Jesucristo nos asegura que el final de la historia ya está escrito, y que aquellos que confían en Él tendrán la victoria. Jesucristo es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y su plan se cumplirá. En nuestras vidas, este versículo nos invita a vivir con expectativa. A veces, nos dejamos atrapar por las preocupaciones diarias y olvidamos que hay un plan divino en marcha. Apocalipsis nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito más grande, y que debemos vivir con la vista puesta en la eternidad. Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Este versículo resalta el hecho de que Dios, por su gracia y voluntad, ha decidido revelar el misterio de su plan divino. Este misterio se refiere a su plan de salvación y redención a través de Jesucristo, un plan que había estado oculto pero que ahora ha sido revelado a sus hijos. Dios no está obligado a revelarnos su voluntad, pero lo hace por su beneplácito. La palabra beneplácito implica placer o satisfacción. Dios se deleita en darnos a conocer su voluntad, en compartir con nosotros su plan. Esto nos muestra el corazón amoroso de Dios, que desea que sus hijos conozcan sus propósitos y caminen en ellos. El misterio de la voluntad de Dios no es simplemente información,
es un llamado a la acción. Cuando Dios nos revela su plan, nos invita a participar en él. La salvación en Cristo no es solo un concepto teológico, sino una realidad que transforma nuestras vidas. Al conocer la voluntad de Dios, somos llamados a vivir de acuerdo con ella. Este versículo también subraya la soberanía de Dios en su plan de redención. Él se había propuesto en sí mismo realizar este plan. No fue una decisión impulsiva o un plan de último minuto, sino algo que Dios había decidido desde la eternidad. Esto nos muestra que Dios siempre ha tenido un plan, incluso antes de la creación del mundo. El hecho de que Dios nos revele el misterio de su voluntad también nos invita a una relación más cercana con Él. A través de Cristo, tenemos acceso a los pensamientos y planes de Dios. No somos simplemente espectadores, somos participantes en su plan redentor. Esto nos da una profunda sensación de propósito y significado en nuestra vida. La revelación del misterio de su voluntad también nos enseña sobre la gracia. No merecemos conocer el plan de Dios, pero Él, en su misericordia, ha decidido revelarlo a nosotros. Esta revelación es un don inmerecido, y nuestra respuesta debe ser de gratitud y obediencia. Este versículo también nos recuerda que la voluntad de Dios es buena. A veces, podemos tener miedo de lo que Dios quiera para nuestras vidas, pero este versículo nos asegura que su voluntad es para nuestro bien. Su plan, aunque a veces incomprensible para nosotros, siempre es perfecto y lleno de amor. El misterio de su voluntad también incluye nuestra redención y reconciliación con Dios a través de Cristo. El plan de Dios es traer todas las cosas bajo la autoridad de Cristo, uniendo todo lo que estaba separado por el pecado. Esta verdad nos da esperanza y nos recuerda que Dios está restaurando todas las cosas para su gloria. En nuestra vida cotidiana, este versículo nos invita a buscar constantemente la voluntad de Dios. Aunque Él ha revelado su plan de salvación, todavía hay aspectos de su voluntad específica para nuestras vidas que debemos discernir a través de la oración, la meditación en su palabra y la guía del Espíritu Santo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo nos revela uno de los misterios más grandes de la fe cristiana, el misterio de la piedad, que se refiere a la manifestación de Dios en carne. Este misterio es la encarnación de Cristo, un concepto tan profundo que, aunque es central para nuestra fe, sigue siendo algo difícil de comprender completamente con la mente humana. Dios, en toda su gloria, se hizo hombre para habitar entre nosotros. El misterio de la piedad comienza con la verdad de que Dios fue manifestado en carne. Este es el corazón del Evangelio, que el Dios eterno, infinito y todopoderoso se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Esta encarnación no solo fue un acto de amor, sino también un misterio asombroso que la humanidad no esperaba. La llegada de Cristo como hombre era una revelación de Dios de una manera que nunca antes había ocurrido. La frase justificado en el Espíritu se refiere a la manera en que Jesús fue vindicado o declarado justo por el Espíritu Santo. Aunque los seres humanos lo rechazaron y crucificaron, el Espíritu Santo confirmó que Jesús era quien decía ser. Esto fue especialmente evidente en su resurrección, cuando el poder del Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos, confirmando su justicia y su divinidad. Jesús también fue visto de los ángeles, lo que subraya la participación del reino celestial en su vida y ministerio. Desde su nacimiento, los ángeles estuvieron involucrados, anunciando su llegada y ministrándole durante su vida. Los ángeles fueron testigos tanto de su encarnación como de su resurrección y ascensión, destacando la importancia cósmica de estos eventos. Este misterio también incluye que Jesús fue predicado a los gentiles. El Evangelio no se limitó al pueblo de Israel, sino que se extendió a todas las naciones. La revelación del plan de salvación no era solo para los judíos, sino que incluía a los gentiles, cumpliendo la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de Cristo. Este fue un cambio radical en el entendimiento de la salvación en ese tiempo. El hecho de que Jesús fue creído en el mundo es testimonio del poder del Evangelio. A pesar de la oposición que enfrentó, el mensaje de Cristo fue recibido por personas de todas partes del mundo. Este misterio revela la obra del Espíritu Santo, que abre los corazones y las mentes para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Finalmente, Jesús fue recibido arriba en gloria, refiriéndose a su ascensión al cielo. Después de cumplir su obra en la tierra, Jesús regresó al Padre en gloria, donde ahora reina a la diestra de Dios. Su ascensión no solo marca el final de su ministerio terrenal,
sino también el comienzo de su reinado eterno como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la grandeza del misterio de la piedad. Cada una de estas verdades es un misterio en sí mismo, y juntos forman la base de nuestra fe. Al meditar en estos misterios, somos llevados a un mayor asombro y adoración hacia Dios. El misterio de la piedad también nos llama a vivir en una manera que refleje nuestra fe en estas verdades. La piedad no es solo un conocimiento teológico, sino una vida transformada por la verdad de que Dios ha venido a nosotros en la persona de Jesucristo. En nuestra vida diaria, este versículo nos recuerda que nuestra fe está fundada en estos misterios revelados. Aunque hay aspectos de estos misterios que nunca comprenderemos completamente, somos llamados a vivir con gratitud y obediencia a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Finalmente, este versículo nos llena de esperanza. El mismo Jesús que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, y recibido en gloria, regresará un día para llevar a su pueblo a estar con él para siempre. Hasta ese día, vivimos en la esperanza y el poder de su victoria. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Este versículo subraya el deseo de Pablo de que los creyentes experimenten consuelo, unidad y crecimiento espiritual a través del conocimiento del misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. En él, vemos un énfasis en el amor y en la comprensión espiritual, ambos necesarios para que los cristianos crezcan en su fe. El consuelo de los corazones es una de las prioridades de Pablo en esta carta. La fe en Cristo no solo transforma la mente, sino que también consuela y fortalece el corazón. El conocimiento del misterio de Dios trae una paz y seguridad que el mundo no puede ofrecer, especialmente en tiempos de pruebas y dificultades. Saber que somos amados por Dios y que estamos en su plan nos llena de consuelo. El apóstol también destaca la importancia de estar unidos en amor. La unidad en la Iglesia no solo se basa en la doctrina correcta, sino también en el amor genuino entre los creyentes. El amor es el vínculo que mantiene unida a la Iglesia, y es a través del amor que se alcanza el pleno entendimiento de los misterios de Dios. Sin amor, el conocimiento es incompleto. El propósito de esta unidad y consuelo es que los creyentes alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento. Esto sugiere que el conocimiento de Dios y de Cristo no es algo superficial o limitado. Hay una profundidad en el conocimiento de Dios que es valiosa, como un tesoro que se descubre con el tiempo. Esta riqueza de entendimiento no solo nos ilumina, sino que nos transforma. El pleno entendimiento no es simplemente un conocimiento intelectual, sino una comprensión espiritual que impacta toda nuestra vida. Es un conocimiento que nos lleva a una relación más profunda con Dios, a vivir de acuerdo con su voluntad y a reflejar su amor en el mundo. Esta comprensión es un regalo de Dios, y lo recibimos a través de la obra del Espíritu Santo. El misterio de Dios, el Padre, y de Cristo se refiere a la revelación de la obra de salvación en Cristo. Aunque Dios siempre había estado activo en la historia humana, fue a través de Jesús que se reveló plenamente el plan de salvación. Este misterio, que había estado oculto durante siglos, ahora es accesible a todos los que creen en Cristo. Este versículo también destaca la importancia de la comunidad en el crecimiento espiritual. No alcanzamos el pleno entendimiento solos, necesitamos estar en comunidad con otros creyentes. Juntos, podemos explorar los misterios de Dios, aprender unos de otros y ser edificados en amor. El misterio de Dios y de Cristo también nos lleva a una adoración más profunda. A medida que comprendemos más sobre quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, somos movidos a adorarle con mayor fervor y gratitud. Este conocimiento nos lleva a reconocer la grandeza y el amor de Dios de una manera más personal. En nuestras vidas, este versículo nos desafía a buscar un entendimiento más profundo de Dios. No debemos conformarnos con un conocimiento superficial de su palabra, sino que debemos anhelar conocerlo más profundamente, tanto a nivel intelectual como espiritual. Este conocimiento nos transforma y nos prepara para vivir de acuerdo con su propósito. Romanos capítulo 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Este versículo, que forma parte de la conclusión de la carta a los romanos, destaca el poder de Dios para confirmar y fortalecer a los creyentes según el evangelio de Jesucristo. Pablo menciona la revelación del misterio que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado a través de Cristo. El poder de Dios es lo primero que se menciona en este versículo.
Él es quien nos confirma, es decir, nos establece firmemente en nuestra fe. Aunque enfrentamos pruebas y desafíos, Dios tiene el poder para sostenernos y darnos la estabilidad espiritual necesaria para perseverar. Este es un recordatorio de que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. La referencia al Evangelio de Pablo y la predicación de Jesucristo indica que el mensaje de salvación es central en esta confirmación. No podemos ser fortalecidos espiritualmente aparte del Evangelio. Es a través de la predicación de Cristo que somos edificados y sostenidos en nuestra fe. Este Evangelio no es solo una doctrina, sino una experiencia viva que nos transforma. El misterio mencionado en este versículo es el plan de salvación a través de Jesucristo, que había estado oculto desde tiempos eternos. Aunque Dios siempre había tenido este plan en mente, su plena revelación no llegó hasta la venida de Cristo. Esto subraya la sabiduría de Dios y su control sobre la historia, revelando su plan en el momento perfecto. Este misterio no solo fue revelado para el conocimiento intelectual, sino para nuestra salvación. A través de la revelación de este misterio, somos reconciliados con Dios y establecidos en una relación correcta con Él. La revelación de este misterio es un acto de gracia que nos invita a responder con fe y obediencia. La frase según la revelación del misterio también nos recuerda que la revelación de Dios es progresiva. Lo que una vez estuvo oculto ahora ha sido revelado, pero incluso hoy, seguimos recibiendo nuevas profundidades de conocimiento y comprensión a medida que crecemos en nuestra fe. El misterio de Dios es tan vasto que nunca lo agotaremos por completo. Este versículo también nos llama a reflexionar sobre el privilegio de vivir en una época en la que el misterio ha sido revelado. Generaciones anteriores solo podían anticipar lo que nosotros ahora podemos conocer a través de Cristo. Esto debe llenarnos de gratitud y motivarnos a vivir de acuerdo con la revelación que hemos recibido. La predicación de Jesucristo no solo es el medio por el cual somos salvados, sino también el medio por el cual somos confirmados y fortalecidos. Necesitamos escuchar y proclamar continuamente el Evangelio para mantenernos firmes en la fe. Este versículo nos recuerda que nunca debemos alejarnos del mensaje central de la cruz. En nuestras vidas, este versículo nos invita a confiar en el poder de Dios para confirmarnos en nuestra fe. No importa cuán difícil sea el camino, podemos estar seguros de que Dios tiene el poder para sostenernos y guiarnos. Su revelación en Cristo es suficiente para darnos la fuerza y el propósito que necesitamos. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este versículo se encuentra en el contexto de una visión del apóstol Juan sobre el juicio final. Se refiere al momento en que el séptimo ángel tocará la trompeta, señalando el cumplimiento del misterio de Dios, tal como fue anunciado a los profetas. Es una visión de esperanza y juicio, ya que el plan de Dios finalmente se consumará. El misterio de Dios en este contexto se refiere al plan divino de redención y juicio que ha estado en marcha desde la caída de la humanidad. A lo largo de la historia, Dios ha estado revelando poco a poco su plan de salvación, pero llegará un momento en el que todo se consumará y se cumplirá completamente. Este versículo nos da una visión de ese momento final. El hecho de que este misterio será consumado cuando el séptimo ángel toque la trompeta nos muestra que Dios tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. Aunque a veces puede parecer que los juicios de Dios se retrasan, este versículo nos asegura que Él está en control y que todo se cumplirá en su debido tiempo. La referencia a los profetas subraya que este plan no es algo nuevo. Dios había estado revelando su plan de redención y juicio a través de los profetas desde tiempos antiguos. Aunque los profetas no comprendieron completamente todo lo que veían, ellos sabían que Dios estaba trabajando en algo grande que finalmente sería revelado y consumado. Este versículo también nos recuerda que el juicio de Dios es parte de su misterio. A menudo, nos enfocamos en la salvación como el único aspecto del plan de Dios, pero este versículo nos muestra que el juicio también es parte de su plan perfecto. El cumplimiento del misterio de Dios incluye tanto la redención de su pueblo como el juicio de los malvados. El toque de la trompeta del séptimo ángel marca el comienzo del fin. Este es un llamado a la preparación, a estar listos para el cumplimiento de los tiempos. No sabemos cuándo sucederá, pero este versículo nos asegura que llegará. Vivir con esta expectativa nos ayuda a mantener nuestras prioridades en orden y a vivir con un sentido de urgencia espiritual. La consumación del misterio de Dios también nos llena de esperanza. Aunque vivimos en un mundo lleno de maldad y sufrimiento, sabemos que hay un plan más grande en marcha. El mal no tendrá la última palabra.
Dios consumará su plan de redención y establecerá su reino eterno. Este versículo también es un llamado a confiar en la fidelidad de Dios. Él ha anunciado este plan a través de los profetas y lo llevará a cabo exactamente como lo ha prometido. Esto nos da confianza en todas las promesas de Dios, sabiendo que Él siempre cumple su palabra. En nuestras vidas, este versículo nos invita a vivir con una perspectiva eterna. Sabemos que la historia no terminará con el caos o la injusticia, sino con el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Esta esperanza nos da fuerza para perseverar en la fe, incluso cuando enfrentamos pruebas y desafíos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51, He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este versículo es parte de una enseñanza más amplia de Pablo sobre la resurrección de los muertos y el cuerpo glorificado que los creyentes recibirán al final de los tiempos. Aquí, Pablo revela un misterio que no era completamente conocido antes: no todos morirán, pero todos los creyentes serán transformados en la venida de Cristo. El uso de la palabra misterio indica que lo que Pablo está revelando no era algo conocido o comprendido antes. En el Antiguo Testamento, aunque había indicios de la resurrección, no se tenía un entendimiento completo de lo que sucedería al final de los tiempos. Ahora, a través de la revelación en Cristo, este misterio ha sido revelado. La declaración "no todos dormiremos" se refiere a la muerte física. Pablo está diciendo que no todos los creyentes experimentarán la muerte, ya que algunos estarán vivos cuando Cristo regrese. Esta verdad es sorprendente y ha sido motivo de esperanza y reflexión para los cristianos a lo largo de los siglos. Sin embargo, Pablo aclara que, aunque no todos morirán, todos seremos transformados. Esta transformación se refiere al cambio que sucederá en los cuerpos de los creyentes, sean vivos o muertos, cuando Cristo regrese. Este es un misterio profundo, como nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos glorificados y eternos. Esta transformación es necesaria porque nuestros cuerpos actuales, afectados por el pecado y la muerte, no pueden heredar el reino de Dios en su estado actual. La corrupción debe ser revestida de incorruptibilidad, y lo mortal debe ser revestido de inmortalidad. Este proceso de transformación es parte del plan redentor de Dios para restaurar toda la creación. La esperanza de esta transformación nos da consuelo en medio de la realidad de la muerte. Aunque enfrentamos la muerte física, sabemos que no es el fin. Para los creyentes, la muerte es solo el comienzo de una nueva vida en un cuerpo glorificado. Este misterio nos llena de esperanza y confianza en la promesa de la resurrección. Este versículo también subraya la naturaleza colectiva de esta transformación. Pablo no dice que solo algunos serán transformados, sino que todos los creyentes experimentarán esta transformación. Esto nos recuerda que el plan de Dios abarca a todos los que han puesto su fe en Cristo, sin importar si están vivos o muertos en su venida. La transformación también es instantánea. En los versículos siguientes, Pablo explica que esta transformación sucederá en un abrir y cerrar de ojos. No será un proceso largo y gradual, sino un cambio instantáneo y milagroso que será obra del poder de Dios. Esta rapidez subraya el poder sobrenatural de Dios en su plan de redención. En nuestras vidas, este versículo nos invita a vivir con la esperanza de la resurrección y la transformación futura. Sabemos que nuestros cuerpos actuales son temporales, pero tenemos la promesa de que seremos transformados en cuerpos glorificados que no experimentarán dolor, enfermedad ni muerte. Esta esperanza nos fortalece para enfrentar los desafíos del presente. Salmos capítulo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Este versículo del libro de los Salmos nos revela una promesa especial para aquellos que temen al Señor: tener una comunión íntima con Él y recibir el conocimiento de su pacto. Esta promesa destaca la cercanía que Dios ofrece a aquellos que le reverencian y obedecen, y cómo esa cercanía está acompañada por una mayor revelación de sus caminos y propósitos. La comunión íntima se refiere a una relación profunda y personal con Dios. No es simplemente una relación formal o distante, sino una amistad cercana y profunda. Aquellos que temen a Dios, es decir, quienes lo reverencian y honran, tienen el privilegio de experimentar esta relación especial con Él. Dios no es un ser distante para aquellos que lo buscan de corazón, sino un amigo cercano que comparte sus secretos y su voluntad. El temor mencionado aquí no es el miedo que paraliza, sino una reverencia santa hacia Dios, un respeto profundo por su santidad, majestad y autoridad. Este tipo de temor es una respuesta a la grandeza y bondad de Dios, y es lo que lleva a las personas a obedecerle y buscar su voluntad.
El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría, y aquellos que lo temen son bendecidos con su guía y su revelación. Dios promete que a aquellos que le temen les hará conocer su pacto. El pacto representa las promesas y la relación que Dios ha establecido con su pueblo. En el Antiguo Testamento, el pacto se refería a las promesas que Dios hizo a Israel, pero en el Nuevo Testamento, este pacto se extiende a todos los creyentes a través de Jesucristo. Dios promete revelar los misterios de este pacto a aquellos que lo buscan con reverencia. Este versículo también subraya la importancia de la obediencia en nuestra relación con Dios. El conocimiento del pacto no es dado a aquellos que son indiferentes o desobedientes, sino a los que le temen y obedecen su palabra. A medida que caminamos en obediencia, Dios revela más de su voluntad y de su plan para nuestras vidas. La promesa de conocer el pacto de Dios también implica una revelación progresiva. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, Él nos muestra más de su verdad y de sus caminos. Esto no sucede de manera instantánea, sino a través de una vida de devoción y obediencia. La comunión íntima con Dios es un proceso continuo de descubrimiento y crecimiento espiritual. Este versículo también nos enseña que el conocimiento de Dios no es meramente intelectual, sino relacional. Conocer su pacto significa más que comprender los detalles de sus promesas, significa experimentar su amor, fidelidad y provisión en nuestras vidas. A través de esta comunión, somos transformados y llevados a una mayor confianza en su plan. La comunión íntima también nos recuerda que Dios desea relacionarse con nosotros de manera personal. No es un Dios distante, sino cercano y accesible. Aquellos que lo temen pueden acercarse a Él con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a compartir sus misterios y su voluntad con ellos. Esta cercanía nos llena de paz y seguridad en su presencia. En nuestra vida diaria, este versículo nos desafía a cultivar un temor reverente hacia Dios. A medida que lo honramos y obedecemos, podemos experimentar una comunión más profunda con Él. Este temor reverente nos lleva a buscar su voluntad y a confiar en que Él revelará sus propósitos para nuestras vidas. Jeremías capítulo 33, versículo 3, Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo es una poderosa invitación de Dios a clamar a Él, prometiendo no solo una respuesta, sino también la revelación de cosas grandes y ocultas. Este es uno de los versículos más inspiradores y esperanzadores de la Biblia, ya que nos enseña que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también tiene revelaciones y planes más allá de lo que podemos imaginar. La palabra clama implica una oración ferviente, un llamado urgente y desesperado a Dios. No es una oración casual o indiferente, sino una súplica apasionada desde el corazón. Dios nos invita a acercarnos a Él con nuestras necesidades, preocupaciones y deseos, sabiendo que Él está dispuesto a escuchar y responder. La promesa de Dios es clara: yo te responderé. Esta es una garantía de que cuando clamamos a Dios, Él responde. A veces, su respuesta puede no ser inmediata o en la forma que esperamos, pero podemos tener la certeza de que Él escucha y actúa conforme a su sabiduría y propósito. Su respuesta siempre está alineada con lo que es mejor para nosotros. Dios no solo promete responder, sino también enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es una promesa increíble de revelación. Hay verdades, misterios y planes divinos que están más allá de nuestra comprensión, pero Dios está dispuesto a revelarlos a aquellos que lo buscan. Esto nos recuerda que Dios es un Dios de revelación, que desea que su pueblo conozca más de su voluntad y propósito. Las cosas grandes y ocultas pueden referirse a los planes de Dios para nuestras vidas, para el mundo, o incluso a verdades espirituales más profundas que aún no hemos comprendido completamente. Dios tiene un conocimiento y una perspectiva que trascienden nuestra comprensión humana, y está dispuesto a compartir ese conocimiento con aquellos que lo buscan en oración. Este versículo también nos invita a una vida de oración constante y confiada. No debemos temer clamar a Dios, ni debemos limitarnos a pedir solo por cosas pequeñas. Dios quiere que le pidamos lo que está en nuestro corazón y que confiemos en que Él tiene el poder para revelarnos lo que necesitamos saber para cumplir su voluntad. La promesa de que Dios nos enseñará cosas grandes y ocultas también subraya su deseo de que lo conozcamos más profundamente. No se trata solo de recibir respuestas a nuestras oraciones, sino de crecer en nuestro conocimiento de Dios y su obra en nuestras vidas y en el mundo. Cada vez que clamamos a Dios, tenemos la oportunidad de aprender más sobre quién es Él y qué está haciendo. Este versículo también nos recuerda que hay cosas que no conocemos, pero que Dios quiere revelarnos. A veces, enfrentamos situaciones que no entendemos o desafíos que parecen insuperables. En esos momentos,
podemos clamar a Dios, sabiendo que Él tiene sabiduría y conocimiento que no están disponibles para nosotros por medios humanos, pero que Él está dispuesto a revelar. En nuestra vida diaria, este versículo nos anima a buscar a Dios en oración con confianza. No importa lo grande o complicado que sea nuestro problema, podemos clamar a Dios con la certeza de que Él responderá y nos guiará. Esto nos llena de esperanza y fe en su fidelidad. Marcos capítulo 4, versículo 11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. En este versículo, Jesús habla a sus discípulos después de enseñar a las multitudes en parábolas. Él les explica que a ellos, sus seguidores, les es dado el privilegio de conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los que están fuera las enseñanzas se presentan en forma de parábolas. Esto revela una verdad profunda sobre la revelación y el entendimiento espiritual. El misterio del reino de Dios se refiere a las verdades profundas sobre el reino de los cielos que no son fácilmente comprensibles para todos. Jesús enseñaba sobre el reino de Dios a través de parábolas, las cuales eran historias con significados espirituales ocultos. Para aquellos que tenían corazones abiertos y dispuestos, estas parábolas revelaban verdades profundas, pero para aquellos que estaban espiritualmente ciegos, las parábolas quedaban como simples historias. El hecho de que a los discípulos les es dado saber el misterio del reino nos enseña que el conocimiento espiritual es un don de Dios. No es algo que podamos adquirir por nuestro propio esfuerzo o inteligencia, sino que es revelado por Dios a aquellos que lo siguen de todo corazón. Este conocimiento es un regalo, y ser parte de aquellos a quienes Dios revela sus misterios es un privilegio inmenso. La distinción entre los que están dentro y los que están fuera nos muestra que no todos tienen acceso al conocimiento pleno del reino de Dios. Aquellos que están dentro son los que han decidido seguir a Jesús y han abierto sus corazones a su enseñanza. Los que están fuera son aquellos que, aunque escuchan las palabras de Jesús, no las reciben con fe y obediencia. Para ellos, las parábolas permanecen en su superficie. Este versículo también nos enseña algo sobre la humildad. No podemos entender los misterios de Dios por nuestra cuenta, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. A menudo, aquellos que están fuera del reino piensan que pueden entenderlo todo por su propia sabiduría, pero este versículo nos recuerda que el verdadero conocimiento espiritual solo viene a través de una relación con Dios. Las parábolas no solo ocultaban las verdades del reino para algunos, sino que también probaban los corazones. Aquellos que realmente querían conocer a Dios buscarían el significado de las parábolas, mientras que los que estaban menos interesados se conformarían con la historia superficial. Jesús usaba las parábolas como un medio para separar a aquellos que estaban dispuestos a recibir el conocimiento de los que no lo estaban. El misterio del reino no es un secreto exclusivo, sino una revelación progresiva para aquellos que buscan a Dios. A medida que los discípulos seguían a Jesús, Él les enseñaba más y más sobre el reino de Dios. Del mismo modo, a medida que crecemos en nuestra relación con Cristo, Dios nos revela más de su voluntad y su propósito para nuestras vidas. Este versículo también nos desafía a ser receptivos a la enseñanza de Jesús. No basta con escuchar sus palabras, necesitamos buscarlas con un corazón dispuesto a obedecer. A medida que abrimos nuestro corazón a Dios, Él nos da acceso a los misterios de su reino y nos guía en la verdad. En nuestra vida diaria, este versículo nos invita a vivir como discípulos que están dentro del reino, buscando conocer más de Dios y su voluntad. No debemos conformarnos con una comprensión superficial de las Escrituras, sino que debemos profundizar en su verdad, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele los misterios del reino. Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Este versículo de la primera carta de Juan nos enseña sobre el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente, descrito aquí como la unción. La unción es la presencia y el poder del Espíritu Santo que permanece en cada creyente, capacitándonos para conocer la verdad y vivir en comunión con Dios. Es un recordatorio del privilegio y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de ser guiados por su Espíritu. La unción que hemos recibido es un don divino que nos permite conocer a Dios y su verdad. A través del Espíritu Santo, los creyentes tienen acceso directo a la revelación de Dios y pueden discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Esta unción no es algo que recibimos temporalmente, sino que permanece en vosotros. Esto significa que el Espíritu Santo habita permanentemente en nosotros,
guiándonos y enseñándonos a lo largo de nuestra vida. La afirmación de que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe no significa que no necesitamos maestros o pastores en la iglesia, sino que no dependemos únicamente de la enseñanza humana para conocer la verdad. La unción del Espíritu Santo nos da discernimiento espiritual y nos ayuda a entender las Escrituras. A través del Espíritu, podemos recibir revelación directamente de Dios. Este versículo subraya la importancia de la verdad en la vida del creyente. La unción es verdadera, y no es mentira. Esto significa que el Espíritu Santo siempre nos guía hacia la verdad y nunca nos lleva por caminos de error o engaño. Debemos confiar en la obra del Espíritu en nosotros para discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. La unción del Espíritu no solo nos enseña la verdad, sino que también nos capacita para vivir en ella. El llamado a permanecer en Él nos recuerda que la vida cristiana no es solo conocer la verdad, sino vivir de acuerdo con ella. La unción del Espíritu nos ayuda a permanecer en Cristo, a mantenernos fieles en nuestra relación con Él y a caminar en obediencia a su voluntad. Este versículo también nos enseña sobre la obra continua del Espíritu Santo en nuestra vida. La unción no es solo una experiencia de un momento, sino una presencia constante que nos guía, nos enseña y nos transforma a lo largo de nuestra vida. A medida que caminamos con Cristo, el Espíritu continúa revelándonos nuevas verdades y capacitándonos para vivir de acuerdo con ellas. La promesa de que la unción nos enseña todas las cosas es una garantía de que no estamos solos en nuestra búsqueda de la verdad. A veces, podemos sentirnos abrumados por la cantidad de información o las complejidades de la fe, pero este versículo nos asegura que el Espíritu Santo nos guiará en todo lo que necesitamos saber. Podemos confiar en que Dios, a través de su Espíritu, nos dará la sabiduría y el discernimiento que necesitamos. Este versículo también nos desafía a depender más del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. A menudo, podemos confiar demasiado en nuestra propia sabiduría o en la enseñanza de otros, pero el Espíritu está siempre con nosotros, listo para guiarnos y enseñarnos. Debemos aprender a escuchar su voz y a confiar en su guía en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra vida diaria, este versículo nos invita a vivir con la confianza de que el Espíritu Santo está en nosotros, guiándonos en la verdad. No estamos solos en nuestra fe, Dios mismo habita en nosotros a través de su Espíritu, capacitándonos para vivir de acuerdo con su voluntad y para discernir lo que es verdadero. Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Este versículo de Amós destaca un principio fundamental de cómo Dios obra en el mundo. Él no actúa sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha comunicado sus propósitos a través de profetas, quienes, a su vez, compartieron estos mensajes con el pueblo de Dios. Este versículo subraya la naturaleza reveladora de Dios y su deseo de que su pueblo conozca y entienda sus planes. La frase no hará nada indica que Dios no actúa en secreto o de manera inesperada. Él es un Dios de revelación, que desea que su pueblo esté preparado y consciente de lo que está por suceder. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios revela sus planes a los profetas, ya sea para advertir sobre juicios inminentes o para anunciar promesas de salvación. Los profetas son los siervos a quienes Dios confía sus secretos. En el Antiguo Testamento, los profetas eran aquellos que hablaban en nombre de Dios, recibiendo revelación directa de Él para guiar al pueblo. Aunque no todos son llamados a ser profetas, este versículo nos enseña que Dios siempre tiene siervos fieles a quienes revela sus propósitos. El secreto que Dios revela a sus profetas a menudo se refiere a eventos futuros o a su voluntad para el pueblo. En el contexto de Amós, este secreto incluía juicios sobre Israel por su desobediencia. Sin embargo, también vemos a lo largo de las Escrituras que Dios revela no solo juicios, sino también promesas de restauración y redención. Su deseo es que su pueblo entienda su voluntad y actúe en consecuencia. Este versículo también nos enseña sobre la importancia de estar atentos a la voz de Dios. Aunque no todos somos profetas, Dios sigue hablando a su pueblo a través de su palabra, su espíritu y su iglesia. Debemos estar en sintonía con su voz, buscando entender sus propósitos para nuestras vidas y para el mundo. La revelación de Dios a sus profetas también nos muestra su amor y cuidado por su pueblo. Dios no quiere que su pueblo esté en la oscuridad o sea tomado por sorpresa. Él desea que estemos preparados y conscientes de lo que está por venir, para que podamos responder con fe y obediencia. Este versículo también tiene implicaciones para nuestra comprensión de los tiempos finales. A lo largo de la historia, Dios ha revelado a sus profetas lo que sucederá en el futuro, y esto incluye las profecías sobre los últimos tiempos.
Aunque no conocemos todos los detalles, podemos confiar en que Dios, en su tiempo perfecto, revelará lo necesario a sus siervos para que estén preparados. En nuestra vida diaria, este versículo nos invita a vivir con una actitud de expectativa y escucha. Dios sigue revelando sus planes a través de su palabra y su espíritu, y debemos estar dispuestos a recibir esa revelación. No debemos vivir de manera indiferente, sino con el deseo de conocer y cumplir la voluntad de Dios. Finalmente, este versículo nos llena de confianza en la fidelidad de Dios. A lo largo de la historia, Él ha revelado sus planes a sus siervos y ha cumplido sus promesas. Podemos vivir con la certeza de que Dios, en su soberanía, sigue guiando y revelando sus propósitos a su pueblo, y podemos confiar en que Él nos llevará hacia el cumplimiento de su plan perfecto. Hemos recorrido 20 versículos que nos hablan de los misterios de Dios y de cómo, a través de su revelación, Él transforma nuestras vidas. A través de estos versículos, hemos visto cómo Dios es un ser de profundos secretos, pero que también desea revelarse a aquellos que lo buscan con todo su corazón. Estos misterios no solo nos llenan de asombro, sino que también nos invitan a vivir en una relación más cercana con nuestro Creador. Agradecemos profundamente que hayas dedicado tiempo a acompañarnos en este estudio. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te invitamos a darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejar tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal Enseñanzas de la Biblia para más estudios que fortalecerán tu fe y conocimiento de la palabra de Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad, y que Dios te bendiga abundantemente.